Hablemos de seguridad. Le voy a decir algo. Intel compró McAfee. McAfee es una empresa de seguridad en Internet que fue creada por un señor McAfee hace unos 20 años. Un cuate que empezó en el taller de su casa, en el garage de su casa, entendiendo cómo funcionaba la seguridad y cómo poner bloqueos para que no entraran otras computadoras, para que no entraran virus, y él creó toda una empresa de seguridad que ofrecía al gobierno de Estados Unidos protección contra ciberataques. El hombre el año pasado o antepasado fue demandado en una isla del Caribe, o por Guatemala o en una isla del Caribe, por andar de reventón, por andar en tema de drogas, por tener armas. Pero bueno, eso es porque vendió con una gran utilidad su empresa a Intel. Pero la empresa de seguridad era buena. El caso es que Intel logra detectar qué está pasando con el robo de información, y principalmente gracias a McAfee Labs Health Warning. Es una división dentro de McAfee que analizan los mercados robados o el hackeo de datos, sobre todo en el mundo de la salud. ¿Para qué alguien se quisiera robar unos expedientes de salud? ¿Para qué, Edgar? Bienvenido, tú manejas Intel Security. Muchísimas gracias, Eddie. Un saludo a toda tu audiencia, muy buenas noches. Y bueno, aclarando el tema de John McAfee, que en este caso, hoy en día ya somos un corporativo. John McAfee fue cofundador de la marca como tal, pero hoy somos un corporativo, ¿no? Un corporativo que está dividido en dos partes. El 49% lo tiene Intel. El 7 de septiembre de este año se hizo un comunicado, lo puedes checar en la página de nosotros, pues donde ya somos parte también de una compañía que se llama TPG, una importante empresa global que en este caso hace inversiones, ¿no? Pero eso es aclarando el tema de McAfee. Hoy en día John McAfee ya no tiene nada que ver con el tema de la compañía. No, yo lo sé y lo dije, ya vendió. Exacto. Pero este hombre pues se distorsionó, se fue a una isla. Ojalá le vaya bien, ¿no? Bien, bueno, el día de hoy vamos a hablar del tema de ransomware en la parte de hospitales, que es la parte de robo de información. Primeramente que nada, ¿qué es ransomware? Ransomware es, como tal, ransom es la parte de rescate o pago del robo de información, del secuestro de la información. Hoy en día suele suceder, ha sucedido en diferentes corporativos, en otras divisiones, como es el tema de finanzas, el tema de educación, pues donde se roban la información, ¿no? La parte de ransomware funciona en 6 pasos principales. ¿Qué es ransomware? Ransomware es un software y un código malicioso, que lo que hace principalmente es el secuestro de la información. Entrando al tema de cómo funciona este tipo de malware, porque es un malware, son 6 pasos principalmente. Me hubieran puesto ojetware. Hoy es un virus ojete, más que un malware, ¿no? Es correcto. Bueno, el primer tema es la distribución. ¿Cómo se distribuye? Pues normalmente se hace a través de correos electrónicos, a través de compartir información vía USBs, por ejemplo, o tener links, en este caso, que no son seguros. Posteriormente pasamos al tema de infección, que es donde entra a través del registro del usuario para poder después buscar, o en este caso, buscar las llaves para poder entrar. Es como cuando entras a tu casa, buscan las llaves para poder accesar, en este caso, a tu departamento, a tu casa, y buscar los registros, ¿no? Los registros, los archivos, que en este caso se encuentran en las bases de datos, o información confidencial que se lleguen a tener, por ejemplo, en el tema de hospitales. Después de ahí pasamos un tema de... ¿Pero a quién le interesa esa información? En Estados Unidos porque tienen el Social Security Number, y de ahí pueden modificar hasta sus créditos en las instituciones financieras, pero ¿y aquí? En el tema de ransomware como tal, lo que buscan es poder cobrar para poder tener... un rescate. Es un secuestro. Exactamente, en el tema de la información. Tú te preguntarás exactamente qué les interesa, por ejemplo, en el tema de hospitales. Bueno, en el tema de hospitales es muy importante que lo que manejamos son registros de personas que están, por ejemplo, enfermas, ¿no? ¿Y a quiénes puede interesar este tema de información? Bueno, a ciertas compañías, pues que le venden al sector salud, ¿no? No termino de entender eso, Edgar, porque, o sea, ¿a quién le va a interesar que a Eddie Warman lo operaron de la espalda
que lo operaron de una hernia de tal hace muchos años, que de un espolón en el hombro. ¿A quién le interesa esa información? O que le duele la cabeza de vez en cuando como hoy. Claro, mira, bueno, en ese tema sí es importante el tema de información que manejan en los registros, por ejemplo, en hospitales. Por ejemplo, vamos más allá. A las personas que están infectadas, por ejemplo, de SIDA, que tienen un tema de cáncer, ¿a quiénes puede interesar? Bueno, pues a ciertas compañías que venden productos, que venden servicios al tema de salud. Hoy en día un registro, para que tengas una idea, Eddie, tiene un costo aproximadamente de, por ejemplo, un registro de 1,000 usuarios, tiene un costo aproximado de $15,000, ¿sí? En el mercado negro. Es decir, sí se venden este tipo de información hacia el mercado. Sí existe quien compra esta información. Es que no termino de entender. Para poder vender un servicio posteriormente. ¿Pero ¿no? ¿Qué les vas a vender? ¿Medicina? Ya Es se las correcto. vende el laboratorio. Ya lo vende Novartis, o ya lo vende Pfizer, o ya lo vende Roche, o quien lo tenga. Ya lo venden. Lo venden diferentes tipos de compañías, ¿no? Y lo utilizan para otros tipos de fines, se puede decir, dentro del mercado negro, ¿no? Dentro de lo que existe en la parte de compra y venta de productos de bases de datos. Si algún hackeador nos está escuchando, o alguno de estos señores traviesos de la cibernética, me pueden decir por Twitter por qué se roban los datos de salud. Quedaré satisfecho con la información porque te juro que me parece ilógico. Si se robaran los datos financieros o los datos bancarios, lo entiendo, pero robarse los datos de salud. Mira, déjame te platico. En el tema de salud hay dos temas de infraestructura que existen en un hospital, por ejemplo, ¿no? En un centro de salud. Es la infraestructura tradicional que tenemos nosotros, temas, por ejemplo, de registro de pacientes, de registro de información que se tienen en la parte de salud, ¿no? Y otro es la parte de lo que son dispositivos que se actualizan vía internet, todo el tema de IoT. Existen dispositivos o aparatos que se actualizan, que son de alta disponibilidad en vía internet. Déjame ir a Noticias e Informe Vial y vuelvo Listo. contigo, Edgar Vázquez. Soy Eddie Warman, siempre 88.9. Bueno, y le decía que estamos hablando de este robo de información, de datos de hospitales que pagan hasta $15,000 por registro. Pero entonces a mí lo que me viene a la mente, Edgar Vázquez, que tú eres gerente de ventas a gobierno, es que a quien le puede interesar, por parte de Intel Security, a quien le puede interesar robarse esto, Edgar, es a los laboratorios, para ver por dónde va el consumo de medicamentos en hospitales públicos, en sectores de salud del mundo. Pero de estos 120,000 millones de dólares que se han ciberrobado y que se pagan además por bitcoins, por un mercado negro, un mercado bancario negro en las puertas underground, oscuras del internet, pues solamente a un laboratorio le podría interesar. Puede ser laboratorios o algún tipo de persona o algún tipo de compañías que de alguna manera pudiera interesarles vender nuevamente servicios al sector salud. Ya hablo de servicios de diferentes temas, pueden ser seguros, pueden ser temas farmacéuticos. La verdad, en ese sentido existe una variante, ¿no? Una variante, y como bien comentas, pues bueno, pues existe una moneda, que es la parte de Bitcoin. Bitcoin es una moneda, para el auditorio que no conozca en qué consiste, es una moneda pues que no está respaldada por nadie, ¿no? Ni por ningún gobierno, ni tampoco por ninguna empresa. Lo que hace el Bitcoin principalmente es que trabaja a través de un código abierto, peer-to-peer, par-to-par, como se le llama en el mundo de tecnología, y que de alguna manera las personas mismas le dan un valor a nivel global de esa moneda, ¿no? Para tener un conocimiento, un Bitcoin tiene un costo de $740 aproximadamente. Un Bitcoin. Un Bitcoin. No, bueno, ellos no sufren devaluación y problema de la paridad. No, al contrario, yo creo que es una moneda que está en auge y que de alguna manera, bueno, es todo un tema. ¿Tú sabes entrar a donde se... Puedes entrar aquí en México, inclusive tú puedes googlear y hay compañías que se dedican a la parte de convertir ese tema de venta del tema de Bitcoin. Inclusive puedes revisarlo y te dan un costo, cuánto cuesta en pesos mexicanos un Bitcoin. De ayer, hoy mismo entré y estaba en cerca de 15,451 pesos mexicanos un Bitcoin, ¿no? Entonces realmente sí existen compañías que se dedican a hacer ese tipo de temas, y también de alguna manera, como lo acabas de comentar correctamente, pues existe un mercado negro, ¿no? Que es donde se hace la venta de este tipo de información. Ahora, hablando de datos, por ejemplo, China es el lugar del mundo, China y Rusia, de donde vienen más hackers, pero más en China es donde están localizados.
Se han robado hasta ahora más o menos 5 millones de expedientes de pacientes, o hasta el año pasado por lo menos, a través de ciberrobos. ¿Cómo lo roban? ¿Cómo lo hacen? ¿Y qué haría en este caso la barrera o el protector de ustedes? O sea, ¿tienen policías, ciberpolicías o cómo lo harían? Déjame ir a Noticias e Informe Vial, piénsale la respuesta y volvemos para hablar de cómo se la roban y cómo evitar que le roben a usted su información, que no es nada más poner un antivirus. Vamos a Noticias e Informe Vial y volvemos. Soy Eddie Warman, siempre 88.9. Entonces, Edgar Vázquez, tú como experto de Intel Security, ¿cómo se roban los datos? ¿Por qué hay 5 millones de expedientes o más robados? ¿Tienen que corregir lo que las empresas, laboratorios invierten en seguridad? Ok. Bien, primeramente, como comentábamos, se hace a través de ransomware, a través de un código malicioso que entra, como en otras áreas, en la parte de hospitales. Los hospitales se dividen en dos grandes sistemas. Uno, la red de infraestructura normal, la que actualmente tienen, y otro, el tema de dispositivos de alta disponibilidad. Veamos, por ejemplo, escáneres o que se tiene algún dispositivo para uso específico médico, ¿no? Para poder atender a los usuarios. Y normalmente esas redes están en una misma, se tiene que haber una división de atender la parte de infraestructura con la parte de dispositivos, de tal manera que podamos proteger. Muchos dispositivos se actualizan vía internet, ¿sí? Entonces, la forma de poder proteger esos dispositivos es muy diferente a poder proteger los dispositivos que existen en registros médicos, por ejemplo, ¿no? Veamos, por ejemplo, que en el IMSS, en México tenemos centros de salud, tenemos, de acuerdo al INEGI del estudio del 2010, ¿2010? Cerca de 20,000 lo que deberían de hacer aquí en el sector salud es comprarle a los ciberladrones los expedientes, comprarles expedientes. Claro. Pues mejor, ¿para qué hacen estadística? Mejor que se las compren. Exacto. Sí, ¿del 2010? Del 2000. De acuerdo al estudio que hice en la parte del INEGI, o sea, datos duros, ¿no? Datos de lo que existe. Y en la parte de hospitales privados existen un poco más de 3,000, ¿no? Es lo que hay en el registro. Y bueno, es un nicho pues bastante también interesante de centros de salud que existen en México, ¿no? Y que de alguna manera tienen que reforzar la parte de seguridad. ¿Cómo lo hacemos nosotros como Intel Security? Lo hacemos de dos maneras. La primera manera es realizar una consultoría en la parte hospitalaria, poder dar un dimensionamiento exacto de cómo se encuentra el centro de salud y posteriormente implementar un tema de productos y servicios que vayan acompañados de esta consultoría. Normalmente lo que hacemos es un assessment, una revisión, y protegemos prácticamente todo el tema de la red, desde la parte del endpoint, la parte de datos, la parte como tal de la red, la administración, y de alguna manera puedan converger en uno mismo, pues para poder tener un mejor control en la parte de seguridad. Nosotros como Intel, bueno, comemos y vivimos de la parte de seguridad. Muy bien, ¿cómo les localizamos en caso de que alguien quiera fortalecer su sistema de seguridad o su barrera de seguridad ya sea en el tema médico o cualquier otro tema? Sí, claro que sí, Eddie. Mira, nosotros nos pueden ubicar en www.mcafee.com.mx y de ahí nos pueden localizar. Una persona los va a poder dirigir a la parte comercial o la parte técnica, dependiendo de la duda que tengan. En lo personal, si tienen algún tipo de duda o que se las pueda ampliar, es @Edgar Vázquez, sea al final en la parte de Twitter. Muy bien, pues muchas gracias, Edgar. Muchas gracias, Eddie, por la invitación.